en la estancia, y déjenme decirles, reconozco el valor de una señora que dijo allí públicamente, fue conmigo el director de Seguridad Pública, a mí me secuestraron y me violaron, estando su hija ahí. O sea, pero a ese grado ya de desesperación, donde ya no es atacar a las personas, sino ya a las personas mismas. Y esto, pues esto es algo que no nos podemos quedar con pensar y decir, esta es la autoridad, ¿y qué hacemos? Necesitamos ponernos, reunirnos. Si algo le tienen miedo los políticos, créanmelo, porque a mí me consta eso, si algo le tienen miedo es que la gente se empiece a levantar. Si hoy a los maestros que no tienen razón alguna no son capaces de levantarlos, imagínense una sociedad con razón y con la fuerza que debemos de tener, ¿qué temor no va a tener cualquier político si llegáramos a juntar 2, 3 mil o 6 mil gentes en el Congreso que vayan a expresar la problemática de la inseguridad pública que tenemos ahorita, cuando menos en la zona metropolitana de Guadalajara? Entonces, también estamos trabajando, así como les comento que nos sucedió en la estancia de la señora, también hubo un joven que está invirtiendo gran parte de su tiempo haciendo propuestas, haciendo redes de comunicación, buscando la forma de poder asociar a toda la sociedad en su conjunto para que empecemos a trabajar y actuar juntos, transformando el municipio y aportando para la transformación del Estado. Y esto es la parte más importante que yo consideraría y quisiera dejarles a ustedes. Si no actuamos, les aseguro, y déjenme decirles, algunos de los que están aquí me conocen, yo no vivo ni entré a la política para vivir de política. Yo soy empresario, yo me metí a la política harto de pagar impuestos y darme cuenta de los desmanes en los que andamos, pero hoy estoy harto de darme cuenta del cinismo, porque no le puedo llamar de otra forma, de quienes están hoy en la vida pública. Y la solución no vamos a hacer más que la sociedad organizada. No van a cambiar los políticos. Dentro de 2 años van a venir otro mundo a tocar puertas, vamos a estar atestados de publicidad, campañas gastando miles de millones de pesos en televisión, 60 días bombardeados de televisión. Yo nunca se me va a olvidar cuando andaba en campaña hace un poco más de un año, aquí en Las Águilas andaba yo tocando puertas y salieron unas niñas y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Ya quítenos todo lo de la televisión, ya Josefina y Peña, ya no queremos saber nada. Me decían los niños, ya déjennos. Y es que es una avalancha enorme de medios de comunicación que nos hace, por sentido de responsabilidad, yo les aseguro que si no existieran esas campañas, el índice de votación de este país fuera muy bajo. ¿Por qué vamos? Nos bombardean tanto que nos hacen que despierte el espíritu cívico y entonces vamos y tratamos en las urnas y hasta con la esperanza de que a lo mejor este sí nos sirve, a lo mejor este sí nos resuelve, que es otra de las cosas que estamos planteando, y esto lo estamos planteando a nivel nacional, en Acción Nacional, el hecho de que tengamos reelección en el caso de diputados, de alcaldes y de diputados federales. Habrá quien diga, ¿para qué queremos eso? Miren, si tenemos reelección, van a ponerse a trabajar, porque van a querer venir nuevamente a pedir el voto. Y además, muchísimo dinero invertimos en quienes están de regidores, de diputados, que están un año aprendiendo, un año produciendo, y al tercero
ya nadie está en el Congreso, todo el mundo anda de campañas y no hacemos caso de la responsabilidad que tenemos. Con una reelección eso no va a pasar. Vivimos hipótesis absurdos que no se deben de utilizar los recursos públicos. Miren, en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos hace campaña en el avión presidencial, utiliza los automóviles del gobierno. El tema no es qué, sino el cómo, que es el que nosotros debemos de aumentar en nuestra participación ciudadana. Tocarle la puerta al vecino y decirle, oye, pues la novela está muy padre o está muy interesante, pero vamos a las reuniones, tenemos que decirles, no gracias, tenemos que decirles qué problemas tenemos y qué queremos que nos resuelvan. Eso es lo que necesitamos. En la medida que hagamos eso, los políticos van a cambiar. Si no lo hacemos, les aseguro que podemos invertir todo el tiempo que nos quede de vida y nuestros hijos invertir todo el tiempo y esto no va a cambiar. Hay un cinismo, yo les decía, y no es precisamente alguien que haya sido parte de mi partido, pero los ciudadanos que le dan a la ciudadanía, al pueblo, visión y resultados, hay que reconocerlos, no importa de los partidos políticos. Decía Reyes Heroles, que fue un extraordinario secretario de Educación Pública y fue un político honesto, cuando menos lo que yo he leído y estudiado de él, y decía una frase: hay de aquellos que permitamos que se llegue al cinismo político. Yo les digo que si viviera hoy, le daba el infarto y se volvió a morir, porque hoy no solamente llegamos, sino superamos por mucho el cinismo político. Y fíjense, les voy a platicar rápidamente cómo a veces a través de los mismos medios nos confunden. ¿Ustedes creen que es verdad el tema de que iban a cobrar IVA en las colegiaturas? Eso fue un mensaje que nos mandaron para desviarnos y hacer otras cosas que al final de cuentas nos dieron. Decían, IVA en alimentos y medicinas, no. Ah, bueno, pues ahora los dulces, los chocolates, los refrescos tienen, no es IVA, se llama IEPS. ¿Sí? El pretexto es muy bueno. Yo le decía a una persona que vino al Instituto de Nutrición a entrevistarme a mí hace 2 semanas y me decía que el gobierno federal va a invertir 27,000 millones de dólares, de pesos, en un programa para evitar los problemas de la diabetes, la obesidad infantil. Le dije, mire, déjeme decirle, el problema no es que primero le va a invertir y cuánto de esos 27,000 se van a ir a una nómina en pagar oficinas, ¿sí? Y realmente cuánto va a ir a programas. Pero le voy a decir el fondo. Hace 7 años se aprobó una ley en el Congreso de la Unión, por cierto, siendo presidenta del sindicato la maestra Esther Gordillo y diputada federal, una ley de productos chatarra. Pero ¿saben cuál es el fondo de eso? El fondo de eso era sacar todo ese tema, pero para que las escuelas no dejaran de tener las tienditas. Las tienditas en mi tiempo como secretario de Educación equivalían más o menos a 1,200 millones de pesos anuales de utilidades. Lo que ellas querían proteger era eso. ¿Y saben cómo resolvemos el problema? Facilísimo. A la mayoría de los que estamos aquí no lo hicieron. Nuestras madres se levantaban media hora más temprano, nos preparaban la lonchera, el agua fresca y la fruta y no nos daban dinero. Con eso se acaba el problema de la obesidad.
Pero pues hay que inventar otras cosas porque hay que gastar dinero, hay que aumentar nómina. En lugar, yo le decía, ¿usted cree que a un niño va a dejar de comer papas? Pues no. Si le pone el 8% de impuesto, pues nomás va a pagar 8% más caro, porque el niño ya se acostumbró en su paladar a comerlo. Para cambiarlo hay que desde chiquitos iniciar un proceso de que enseñarlos a comer verduras, a enseñarlos a comer pastas alimenticias, enseñarlos a tener una comida que los nutra. Pero no va a ser con programas de televisión, con ir a andar teniendo gente en la calle tocando una puerta y diciéndole, mire, usted debe de enseñarle a su hijo, porque eso no va a prosperar, no cambia, no va a transformar las cosas. Y los mexicanos, los medios de comunicación influyen mucho en desviar la atención de que lleguemos al fondo de los problemas. Y esto es algo que también es premeditado. Es premeditado. Yo les digo, el Pacto por México, bueno, hace una semana el PRD andaba fascinado y del brazo por la calle con el PRI, con el tema de los impuestos. Ayer ya dijo, no voy a la reforma política. Y el PAN dice, yo si no vamos a la reforma política, no entramos a la reforma energética. Y ya el PAN está planteando una reforma energética que el PRD no aprueba. Y esto, para mí, aunque sea mi propio partido, creo que es una farsa. Están tratando de ver cómo traman. Farsa que también debemos entender es ver dado un poder que no le deberíamos de haber dado jamás a gentes como Cuauhtémoc Cárdenas o como a López Obrador. Hubiera sido mejor, honestamente, te lo digo, que hubiesen puesto IVA, alimentos y medicinas, que toda la reforma fiscal que nos pusieron. No, esto no es una reforma, es una miscelánea. Es una modificación que lo único que va a llevar es a endeudar el país. Les voy a dar un dato y con esto terminaría para entrar a la conversación y la problemática de ustedes. A mí me alarmó un dato. La deuda interna, ya no la externa, la deuda externa en poder de extranjeros, eso no existía, Digo, así como también yo critico a mi partido, también debo decir las cosas. Cuando el PAN recibió este país, que fue Vicente Fox, teníamos 10,000 millones de dólares en reservas y debíamos más de 130,000 millones de dólares. Felipe Calderón entregó 164,000 millones de dólares en reservas y una deuda equivalente a 42,000 millones de dólares. En 12 años dimos un vuelco. En 12 años no vivimos la intranquilidad que ya empezamos a vivir del dólar, de la devaluación. Ya llevamos una reducción a la mitad del crecimiento que se había planteado en el país. Pero lo más grave que les menciono, la deuda interna en poder de extranjeros equivale a 130,000 millones de dólares. ¿Cuánto tenemos realmente en reservas? 44,000 millones de dólares. No los 174,000 que dice el Banco de México. ¿Por qué? Porque el día que el extranjero que trajo su dinero aquí y compró deuda, le tradujeron sus dólares a pesos y le garantizaron pesos. Cuando él le suba las tasas de interés en Estados Unidos o en Inglaterra, agarre su dinero y diga, aquí están tus pesos, échame mis dólares, pues se va a llevar los dólares, nos va a bajar las reservas.
¿A dónde vamos? Pues estamos encaminando a la crisis que muchos de nosotros vivimos y que muchísima gente quedó debiendo más de lo que sus propias propiedades valían. Eso es lo que podemos vivir si nosotros no empezamos a organizarnos y a exigirle a los gobiernos. Menos teatros. No hay que caer en la frase aquella de Charlie Chaplin que decía: la vida es una obra de teatro. La diferencia es que no tenemos tiempo para ensayarla. Y en esto creo que es algo que tenemos una corresponsabilidad los ciudadanos de buscar encontrar la solución para exigir a los políticos que se preocupen más en las cosas. Concluyo. Michoacán, con toda la grave crisis que trae, está encontrando soluciones en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, porque la gente se levantó y dijo: ya basta, que Apatzingán no lo gobierna el gobierno electo, lo gobiernan las mafias y lo gobiernan los intereses del narcotráfico. Hoy Apatzingán está levantado por la sociedad. Yo no creo que tengamos que llegar a eso, pero lo que sí creo que tenemos que hacer es ya decirles hasta aquí y empecemos a hacer un proyecto ciudadano que nos implique la necesidad de coadyuvar con el gobierno, con la única condición de que él también tenga que hacer lo que nosotros necesitamos. Son muchos millones y millones. El gobierno del estado hoy nos está pidiendo 84,000 millones de pesos como presupuesto. Cuando Paco Ramírez Acuña era gobernador y yo fui secretario de Educación, teníamos 30,000 millones de pesos de presupuesto. Estamos hablando que en 7 años se está creciendo el presupuesto casi 2 veces más de lo que teníamos. Y no alcanza. Pues ¿en qué se lo están gastando? Hay que vigilar la obra pública, hay que vigilar los salarios, hay que vigilar realmente que se esté invirtiendo menos en estudios y mucho más en proyectos que realmente necesitamos la ciudadanía. Yo les agradezco primero que nos den esta oportunidad y pues decirles que estoy a sus órdenes para que podamos compartir y me ayuden también a tener la problemática que podamos visualizar y a ver cómo podemos trabajar juntos para hacer algo que cuando menos, aunque sea poquito, sí sea para adelante y no sea para atrás. Muchas gracias.